Ella es Ana. Nos representa a toda aquella persona común con conflictos y virtudes, y que formamos parte de una sociedad en la que vivimos víctimas de la violencia. Y cierto día, reflexionando a partir de su contexto sociocultural, dice así: Qué triste vivir en un mundo en donde impera la violencia, la desigualdad social, la desigualdad de género, donde no tenga esperanza de una vida digna y un desarrollo sano, donde a nadie le importe mi sufrimiento ni el de mi familia, donde la posibilidad de mi educación dependa si tengo o no dinero, lo mismo que mi salud. Qué sola me siento. Maya representa nuestra dualidad, la ilusión, todo aquello que deseamos y no sabemos cómo construirlo. Y nos enseña que, con la capacidad del ajolote de regenerarse a sí mismo, implementando la metamorfosis, integrando el fuego representado por el dragón, el cual es nuestra sombra, ese estado inconsciente donde ocultamos nuestros resentimientos, dolores, sufrimientos, creencias limitantes y cuna de nuestro verdadero potencial como seres humanos, lo cual contactamos a través de nuestras vocecillas internas. La ilusión, amiguita, siempre será dual. Tú eres la única capaz de transformar este mundo y convertirlo en lo que sueñes de él. Haré más que pertenecer, participaré. Haré más que preocuparme, ayudaré. Haré más que creer, pondré en práctica. Haré más que ser justo, seré gentil. Haré más que perdonar, me responsabilizaré. Haré más que soñar, trabajaré. Haré más que enseñar, inspiraré. Haré más que ganarme lo mío, enriqueceré. Haré más que dar, serviré. Haré más que vivir, creceré. Haré más que sufrir, triunfaré. No puedes tomar la ruta del menor esfuerzo y lograr tu sueño. Tienes que hacer más. Tienes que hacer lo que sea necesario. Cuanto más difícil el obstáculo, más glorioso es el triunfo. Interviene Ana, reformulando para sí misma. Qué maravilla tener la posibilidad de vivir en un mundo así. Pero, ¿cómo hacerlo?, preguntó tristemente la pequeña. Chita representa nuestro sabio interno, esa sabiduría orgánica que todos llevamos dentro. Se hizo escuchar por Ana a través de su trabajo interior. Trabajo interior es la clave. Cuando era pequeña, mi padre me decía: la decadencia de toda mujer y de todo hombre de la sociedad misma, y en especial de las familias, es que nos han dividido y han hecho que nos olvidemos de quiénes somos. No puedo luchar con la desigualdad porque yo soy desigual, al igual que la muñeca de sal. ¿Qué es el mar? Yo soy el mar. Yo soy el árbol. Yo soy la salud. Yo soy la enfermedad. Yo soy la violencia. Yo soy el problema. Yo soy la corrupción. Entonces, yo trabajo en ese problema que yo soy. Salgo, voy y contacto con el problema. Contacto con la persona en problemas. Vivo el problema y solo entonces soluciono el problema. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos podemos trabajar y reconstruir un tejido social por una cultura de paz. Y el trabajo empieza por mí. Cambio yo y cambia el mundo. Un periodista, ¿cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas a un lugar? Y le dije que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado, y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo.
eso te dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años. Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el Éxodo. ¿Cómo que no puedes empezar? Digo cada mañana, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Cada mañana es la canción que canto cada mañana. Le doy las gracias y me digo, ahora vas a ver cómo vas a vivir, porque estoy de novio conmigo. Me prometo, en este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Esto no es tan loco porque Jesús caminó sobre las aguas, curó con la palabra y nos dijo, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Por eso, en una eternidad, porque el tiempo es una invención humana, siempre se puede empezar de nuevo. Ahora mismo le podés decir basta a la mujer que ya no te gusta. Vos que estás ahí, 6.000 millones de seres humanos y estás con la que ya no te gusta. Ahora mismo le podés decir basta al hombre que ya no amas. No viniste a sufrir ni a aguantar. Ahora mismo le podés decir basta al trabajo que odias. El que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Se está traicionando. El pan que lleva a la casa es pan envenenado, pan robado. Por eso les va mal hasta cuando les va bien. Ahora mismo le podés decir basta a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito. Estás encadenado a una tarjeta. Ahora mismo le podés decir basta a los noticieros que te envenenan desde la mañana. Imagínate qué diferencia que en lugar de leer el periódico lleno de sangre cada mañana leyeras el Eclesiastés de Salomón, las Confesiones de San Agustín, la poesía de Almafuerte, el Tao Te Ching del Lao Tse. Ahora mismo le podés decir basta a los que quieren dirigir tu vida y al miedo que heredaste. El miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Este es un nuevo día, siempre lo es, para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
cantar, para reír, para volver a ser feliz. Además lo tenés que hacer ahora. Yo les daba la sorpresa a mi madre. Yo nunca viví con ella. Me fui a los 9 años y éramos muy amigos, pero siempre iba de visita. Yo sabía que ella esperaba que algún día yo me quedara un rato largo. No me lo pedía, pero yo sabía. Y dije, le voy a dar la sorpresa. Voy ahí, me va a preguntar cuántos días te quedas y va a decir, me voy a quedar un año con vos. ¿Te imaginas? ¿Qué regalo le hacía y qué regalo me hacía? Llegué a las 8 de la mañana, había muerto 8 menos 10. Anda ahora. A las 8 llegué, 8 menos 10 había muerto. Anda ahora. Anda ahora y arregla el pleito con tu viejo. No podés tener un pleito con tu viejo, no se puede vivir en paz así. Al que tenés el problema que arreglar, no mandes al abogado, anda a buscarlo vos ahora. Y donde tenés que pedir perdón, anda ahora. Nadie sabe cuándo es mañana. Yo era el hombre más feliz del mundo a las 11 de la mañana. A las 2 me enteraba que había muerto mi mujer y mi hija por un vuelo que llega tarde. Anda ahora, no es mañana. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestros dominicales de un curso de milagros. Bienvenido, maestro Nolasco. Hoy nos acompaña este maravilloso ser con sus conocimientos, su sabiduría, con todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. El tema que nos reúne es dogma y espiritualidad. Hablar de este tema, del dogma, de la espiritualidad, el término mismo de espiritualidad suele generar algunas controversias, ¿sí? Aquí, listo. Entonces, ¿realmente comprendemos el significado de la espiritualidad? ¿Es lo mismo ser religioso que ser espiritual? ¿Qué experiencias o aspectos internos consideramos relevantes para definirnos como personas espirituales? ¿Qué es la espiritualidad? Nosotros el día de hoy hemos titulado esta sesión como Más allá de los dogmas, ¿sí? ¿Qué es la espiritualidad y cómo aplicarla a una vida plena? Vemos aquí un post que literalmente nos escenifica lo que es religión y lo que es espiritualidad. Y no tiene mucho que explicar, ¿verdad? La imagen así, tal cual está, nos dice mucho. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad va a implicar conexión. ¿Con qué? Pues con nuestra esencia, esa esencia profunda, más profunda, ¿sí? Y va a estar reflejada en cada acción y palabra. ¿Qué es esencia? Pues es lo que somos por dentro, es nuestra motivación interna, es decir, esa energía vital que nos impulsa y que busca manifestarse en nuestra vida. Entonces, ser espiritual vendría a ser esa expresión y materialización de nuestra vida interior, actuar de acuerdo con nuestros valores y sentimientos. Coherencia, ¿verdad? Implica vivir en coherencia. En otras palabras, es integrar todos los aspectos de nuestra existencia de manera auténtica y equilibrada. Reconocernos más allá de nuestros pensamientos y de la máscara que hemos construido nos va a allanar el camino hacia nuestra autenticidad y sin las limitaciones de esos filtros, de esas máscaras. Entonces, ¿qué entendemos por despertar espiritual y por qué puede ser doloroso? El término despertar espiritual se refiere a un proceso de cambio profundo en la percepción y en la comprensión de la realidad de nuestro interior. Este despertar no sigue pasos definidos, ¿sí?
A veces es gradual y otras repentino. Tampoco implica llegar a un destino, sino que marca el comienzo de una transformación interna. No resuelve todos los problemas, ni significa sentirse o parecerse iluminado, ¿no? Es más bien esa capacidad de comenzar a ver lo que antes pasaba desapercibido porque se cae el velo de nuestros ojos. Pero asumir la responsabilidad de ser profundamente coherentes con lo que deseamos hacer de nuestra vida implica tener mucho coraje. Ese coraje de dejar atrás nuestro viejo yo. Y sostener esa decisión puede doler muchísimo, ya que significaría renunciar a las mieles del halago, del afecto de las relaciones de apego. También va a implicar enfrentar nuestra propia procrastinación emocional. Esto significa tener que recuperar la motivación cuando nos sentimos desfallecer. Son momentos en los que nos enfrentamos a nosotros mismos para encontrar la armonía interna que resulta de sernos fieles. Y eso realmente da mucha paz. En este post dice, no necesitas ser espiritual. Espíritu ya eres. Lo que necesitas es ser consciente de ello. ¿Sí? Entonces, la paradoja de dejarse ir para poder encontrarse a uno mismo. En el camino hacia el desarrollo de una espiritualidad genuina, ocurre un inevitable aumento de la conciencia. Es decir, que nos vamos dando cuenta de que nuestra manera de ver la vida y el sentido que le estamos dando no nos sirve porque no nos sentimos bien. Reconocemos que necesitamos hacer cambios y que hay un impulso interno que nos lo impide. Como si te jalara, ¿no? Tú quieres avanzar, pero eso te jala y no te lo permite. Tomamos conciencia de que hay algo que nos mueve sin que seamos conscientes de ello. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Seguro que sí, muchos. Así, y a medida que nos vamos haciendo preguntas, se van despertando dudas, se van resquebrajando la estructura interna sobre la que sosteníamos nuestra identidad, eso que creemos ser. Este proceso puede presentar resistencias, ya que va a acarrear desprendimiento. Cuando tú desaprendes, te cuesta, te duele, no puedes muchas veces, sientes que no puedes. Lo que vamos soltando son esas ideas que definen a ese personaje que hemos construido para sentirnos seguros, aceptados y en definitiva amados. ¿Quién de pequeñito no le ha dicho, no ha hecho lo que mamá y papá o a mamá y a papá le parecía correcto? Todos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ser aceptados, de ser amados, porque si hacíamos lo contrario, o nos regañaban o nos golpeaban, pero no era lo correcto para ellos. Y nosotros tuvimos que adaptarnos, ¿sí? Esto implica desestabilizar los cimientos sobre los que sostenemos nuestra idea del yo. Perdemos contacto con lo conocido y saltamos al vacío. Esa sensación de perderse a uno mismo puede ser aterradora. Hasta que comprendemos que ese salto es precisamente el que nos lleva a conectar con nuestra verdadera identidad, eso que realmente somos y que hemos olvidado. La auténtica espiritualidad se experimenta en un espacio mental en el que no sabemos quiénes somos y en el que permanece nuestra pluripotencialidad intacta, todo lo que podríamos llegar a ser. Entonces, aquí hay un post que justamente ejemplifica todo esto que les acabo de decir. Desprogramarte empieza por hablarte con amor, ya que duele mucho. Y lo menos que podemos ser o tener para con nosotros en esos momentos, algunos le llaman la noche oscura del alma, es ser comprensivos, amorosos con nosotros mismos, con nuestro proceso. Muchas veces nos odiamos, ¿sí? Nos hablamos feo o proyectamos afuera lo que no vemos en nosotros y criticamos y dañamos, ¿sí?
pero todos nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, no es lo mismo ser religioso que ser espiritual. La palabra religión viene del latín religio, que significa acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Se basa en principios, creencias y prácticas ligadas a una divinidad o alguna figura externa que ordena la vida de sus seguidores de manera individual y social. Muchas personas eligen ciertas doctrinas de manera consciente y las encarnan. Sin embargo, cuando las normas religiosas imponen límites a la propia libertad, a la autoconfianza, a la capacidad de ser creadores de nuestra propia vida, pueden funcionar como un corsé que impide nuestra madurez emocional. ¿Sí? Por otra parte, al intentar, ¿no?, depositar la fe a un autor externo todopoderoso, se alimentan expectativas de soluciones milagrosas o mágicas, despojadas de responsabilidad personal. Nos quitan esa responsabilidad que es nuestra y solo nuestra. Imaginemos que aspiramos a completar una maratón, ¿sí? No basta con rezar o incluso tener al mejor entrenador, sino entrenarnos a nosotros o con nuestro propio esfuerzo y compromiso, desafiándonos internamente, ¿sí? La espiritualidad va a trascender las religiones, pues se fundamenta en las profundidades de toda experiencia humana. Esta conexión intrínseca con el universo es una intuición compartida con diversas culturas y religiones, mientras que la religión tiende a limitarse por interpretaciones y creencias. La espiritualidad es independiente de la tradición. Le preguntaron al doctor David Hawking qué diferencia de significados hay entre Dios, yoidad o budeidad o Cristo, avatar, verdad, iluminación, ser, Krishna, realidad, conciencia, unidad, absoluto, totalidad y divinidad. Pues, ¿qué dijo él? Ninguna. Son diferentes formas lingüísticas que reflejan la cultura en la que se originaron las enseñanzas. Ninguna, perdón, esta frase de aquí, esto es, ninguna, ¿sí? Son diferentes formas lingüísticas, reflejan la cultura en la que se originaron enseñanzas. Ninguna diferencia es posible. Todas las supuestas diferencias se deben simplemente a malentendidos y son reflejo de las limitaciones del contexto. Pueden existir diferencias entre las religiones, pero no entre las verdaderas enseñanzas espirituales. La espiritualidad une, la religiosidad divide. Y aquí este post que me encantó, que dice, ¿no?, que el velo de la ilusión caiga y mi alma recuerde su inmensidad. Los maestros iluminados jamás pidieron ser venerados ni tratados como dioses, mucho menos crear religiones o dividir a la humanidad. Ese no era su objetivo. Alabarlos no sirve de nada. Seguir su mensaje sí. ¿Sí? Su objetivo fue enseñarnos que todos podemos llegar a ser como ellos. ¿Mediante qué? Una conciencia elevada. Y en ese camino estamos, todos. Y aquí surge un término que es muy común aquí en el mundo de la espiritualidad, que es la trampa del ego espiritual. Cuando las personas basan su espiritualidad en el afuera, en agradar a una divinidad o sacrificarse por el mundo, suelen enfocarse en un altruismo que se desentiende de su propio ser interior. Muchos no son coherentes, ¿sí? Entonces su accionar se va a basar más en el ego, en una pretensión de guiar o salvar a otros, ¿sí? Con base en dogmas y formas que imponen la exclusión o condenación de los desobedientes, los famosos pecados, ¿no? Cuando intentamos erigirnos como los baluartes de la corrección, no solo nos olvidamos de nosotros mismos, sino que no consideramos lo que el otro está destinado a vivir y obstruimos sus propias experiencias. Por lo tanto, no estaríamos viendo al otro como individuo, sino
como objeto de necesidad de nuestro propio ego. Acompañar en lugar de guiar y ser un ejemplo son las mejores formas de ayudar desde el amor. Aquí hay un post que dice, ten cuidado de no usar la espiritualidad como insignia para decorar tu ego. Todo se comparte, ¿sí? Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, la práctica o las prácticas espirituales que pueden ser engañosas, pues la espiritualidad va más allá de ciertas prácticas, como la meditación o el rezo, ¿sí? Ellas pueden ser herramientas muy útiles para disminuir la actividad mental, entrenar nuestra atención, focalizarnos en el presente, autoobservarnos, buscar una conexión interna con nuestra propia divinidad, etc. Mas, sin embargo, cuando nos identificamos con ciertos métodos considerados socialmente, entre comillas, espirituales, es común caer en la tentación de realizar juicios sobre los que no los practican. Por ejemplo, para algunas personas el ayuno ayuda a purificar el cuerpo y aumentar la claridad mental, lo que se asocia con una mayor espiritualidad. Sin embargo, si ustedes juzgan a quienes no lo realizan, ¿sí?, como menos comprometidos con su desarrollo espiritual, están actuando desde su ego, porque están comparando. Así de sencillo nos podemos dar cuenta de nuestro ego. Cuanto menos te definas, cuanto menos te describas, cuanto menos necesites defender tu personaje, cuanto menos necesites demostrar, cuanto menos necesites convencer, más cerca estarás de ti mismo. Susurros de la tierra. Hermoso, ¿verdad? La dimensión espiritual es la conciencia universal. Cuando aplicamos la conciencia de unidad, ¿sí?, estamos siendo espirituales, ya que comprendemos que formamos parte del todo, siendo creadores de nuestras experiencias vitales. Nuestra dimensión espiritual es la conexión con nuestra esencia, con lo que nos une a los demás, a la vida, al universo. Estamos todos en un viaje espiritual, ya sea que seamos conscientes de ellos o no. La dimensión material tiene una duración limitada, como una ola que aparece y desaparece, mientras que nuestra esencia, ¿sí?, de la ola es el océano mismo. Todos tenemos una forma única que nos diferencia, pero más allá de ella, somos una unidad. En lo profundo que nos conecta, ¿sí? Recorrer un camino espiritual no implica olvidar la forma, pero sí comprender que ella no define quiénes somos. Se podría decir que somos gotas de un océano infinito de conciencia. Qué maravilla, ¿verdad? Y todos nos reconocemos. Entonces, aquí hay un post también que me encantó y lo traje para poder reflexionarlo. La conciencia universal que todo lo abarca y anima fluye a través de nosotros. Nuestras intenciones son las mismas del cosmos. Jodorowsky. Entonces, ¿cómo puede la espiritualidad influir en nuestro bienestar? Pues primero hay que reconocer su existencia innata, ¿sí?, y universal. Y esto depende del grado de conciencia que tengamos de nosotros mismos. Para ello es necesaria una actitud sostenida de autoobservación, para hacernos conscientes de nuestras acciones, perspectivas, comportamientos que derivan de cómo estamos percibiendo el mundo y por lo tanto cómo estamos actuando en él. Cuando nos experimentamos como seres espirituales, asumimos que el agente causal de nuestras experiencias externas está en nosotros. Esto nos plantea un desafío crucial, que es algo que les cuesta a muchos, que es asumir la responsabilidad, ¿sí?, sean las que sean. Esta forma de comprenderlas nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestra manera de ver y responder a dichos acontecimientos, aprender de ellos y potenciar creencias funcionales sobre la capacidad de conseguir nuestros objetivos, esos objetivos que nos proponemos.
Entonces ya no dejamos las riendas sueltas de nuestra vida justificando las situaciones como si fuera nuestro destino, sino que las reconocemos. Reconocemos nuestro poder para transformarlas desde nuestro interior. Así de sencillo. Como aquí dice un proverbio africano, ¿no? El venado no puede cambiar la naturaleza del lobo, pero aprende de ella para moverse en el bosque. Qué profundo. Entonces, pobre del ayudador que se olvide de él mismo tratando de salvar el planeta. El universo te ha hecho responsable de una sola persona, tú. El único lugar del universo donde realmente tienes control es en tu universo interior. Entonces, nuestro día a día siendo espirituales. ¿Cómo es esto? Pues ser espiritual no implica hacer algo específico, ¿sí? Sino reconocer lo que somos en realidad y a partir de ahí actuar, alineados con eso que realmente somos. La espiritualidad no se encuentra en el reino o en el retiro solitario en la más alta cima de la montaña, sino en la capacidad de aplicar la conciencia de unidad en la vida cotidiana, con los nuestros, asumiendo nuestra responsabilidad, asumiendo esa responsabilidad de nuestras experiencias emocionales, cómo estamos percibiendo esa realidad, cómo estamos interactuando con ella. Todos compartimos un origen común y una condición espiritual intrínseca, eso es un hecho, arraigada en nuestra conciencia desde que somos conscientes, ¿sí? La espiritualidad es un atributo fundamental que atraviesa nuestra existencia, nos conecta con algo más allá de lo material y nos une a todos y a todo. Esta forma de vida nos va a conectar con nuestra naturaleza pluripotencial y va a ser la clave para experimentar la verdadera paz interior, fomentar relaciones significativas y descubrir un sentido trascendental en cada experiencia vivida. Realmente vamos a empezar a vivir, ¿sí? Aquí hay este post que es muy profundo, habla acerca de la conciencia plena. Cuando en tu interior albergas la energía de la plena conciencia, hablas, comes y caminas conscientemente, la energía de la plena conciencia está entonces viva en ti. Cuando vives en el presente, ¿sí? Porque solo ahí existimos realmente. Lo demás es ilusión solamente. Moji decía, ¿no? No te apresures en interpretar el momento, simplemente mantente en silencio. Mi consejo es, nunca pienses que las cosas están en tu contra, porque todo es una bendición. ¿Por qué debería ser de otra manera? Solo mantente quieto y verás que las cosas se resuelven por sí solas. Entonces la solución más hermosa que tienes ante todo lo que vives es reconocerte a ti mismo y no resolver algo. Eso es lo que hace el ego siempre, ¿no? Quiere resolver, quiere tener todo bajo control. Descubre, ¿sí? Que eres realmente, descubre lo que eres realmente en relación con los demás y con el conjunto de los mundos. Que todo el pueblo de esta tierra o de la historia de esta tierra, sin excepción alguna, está irremediablemente presente en ti. Date cuenta de que incluso el peor de los enemigos está dentro de ti. Esto inexorable e inevitablemente pone fin a cualquier deseo de acción y o reacción en este mundo. No necesitas juzgar. Tan pronto como te reconoces a ti mismo, la majestad del amor y de la luz te muestra y demuestra la realidad de lo que eres, más allá de todo ser. Ahora aceptas, pleno de dicha, esto que estás viviendo, porque ya puedes ver más allá. Hermoso, ¿verdad? Bien, con estos posts le doy paso a nuestro querido maestro Nolasco. Bienvenido, maestro Nolasco. Y él nos va a hablar acerca de el dogma y la espiritualidad desde el punto de vista de un curso de milagros. Por ahí sí puede abrir su micro, su camarita, para poder verlo, saludarlo.
Vamos a esperarlo un ratito y ya está. Hola, maestro Nolasco, buenos días. Bienvenido. Ya, buen día, de verdad. Buen día, buen día, buen día. El tema es muy interesante, el tema del dogma, sobre todo porque me recuerdo cuando fui docente. Fui docente y entonces el concepto de dogma, el de doxa, el del episteme, el del conocimiento y el de sabiduría, de alguna manera fue un momento en aquellos tiempos para reflexionar sobre estos conceptos y que son muy fundamentales. Dogma, el dogma. La verdad es que dogmas hay y el dogma son sistemas de creencias. Sistemas de creencias, el dogma son sistemas de creencias, conjunto de creencias, los cuales tomamos como verdaderos, aunque no lo sean, ¿no? Y curiosamente, el dogma convierte a fanáticos. Hay fanáticos, fanáticos de la política, fanáticos incluso de la ciencia, fanáticos de las religiones. El dogma hace fanáticos y los dogmáticos no permiten el cuestionamiento de sus creencias, porque los dogmáticos creen que ellos tienen la verdad absoluta. Entonces, es interesante este concepto de dogma. Podemos tener incluso dogmas a nivel personal, dogmas a nivel colectivo, de grupo. Ayer estuve en un grupo que se llama Aprendiendo a Curar y en ese grupo se estaba compartiendo un mensaje de que el yoga era diabólico. Y eso es un dogma realmente. Y hay quienes creen que eso es cierto, que es verdadero. Y cuando oyen hablar de yoga, piensan que es algo diabólico, que es algo malo, que es algo relacionado con Satanás, con el demonio. Realmente digo, a mí me da risa a veces esas opiniones, esas creencias que se vuelven dogmas personales, incluso dogmas religiosos, ¿no? Incluso yo les escribí, bueno, ya no más falta decir que los que practican yoga comen niños y beben sangre. Y digo, me da risa, porque finalmente es un juego de la mente, el dogma, es bien curioso, pero es un juego de la mente, los dogmas. Los dogmas tienen que ver con opiniones o creencias. Hay quienes creen porque creen en la autoridad del Papa, por ejemplo, y no se dan cuenta que esa religión institucionalizada es una religión misógina, machista, pero hay un dogma allí. Si le preguntáramos al Papa por qué solamente hay papas y no hay mamas, él diría, es que así lo quiso Dios, es que así lo quiere Dios, es que así lo ordena Dios. Y esa explicación es incuestionable, porque lo dijo Dios. Entonces se utiliza el dogma desde la autoridad de Dios y desde la autoridad del hombre machista, el dominio de un género sobre otro, del género masculino sobre el femenino. Y ahí hay un dogma. Y los dogmas son como cárceles que la mente egoica, la mente demente acepta. Qué curioso. La mente acepta los dogmas. Y es como si se metiera en una cárcel y esa mente tiene la llave para salir de ese dogma. Más sin embargo, los dogmas se preservan por años, por siglos. ¿Cuántos siglos tiene la Iglesia Católica? ¿Cuántos papas han pasado por esa iglesia? Y ahí hay un dogma machista, un dogma misógino. Y es interesante entonces cómo los dogmas nos, nos obstaculizan, nos obstaculizan en la búsqueda de la verdad. Y la verdad, pues realmente es algo presente, siempre presente.
pero no podemos verla, ni entenderla, ni comprenderla, porque estamos de alguna manera esclavizados por la mente demente, por la mente que ha perdido la cordura, por la mente que cree en las autoridades externas, que cree en las religiones institucionalizadas. Entonces, puede haber algunas creencias que tengan fundamento, pero hay otras creencias que solamente son una fábrica de las mentes que buscan dominar y controlar. Hay dogmas en el aspecto político, en el aspecto religioso, incluso hay dogmas hasta en la ciencia. La ciencia tiene dogmas. La ciencia objetiva, que se cree objetiva, piensa que aquello que se puede ver, medir y observar, solamente con eso se puede hacer ciencia. Pero con lo invisible, lo que no es palpable, medible, pues no se puede hacer ciencia. Y eso es de alguna manera una especie de dogma. Es una especie de dogma. Y bueno, de alguna manera, por eso hay el otro concepto de episteme. El episteme de alguna manera plantea, este concepto se plantea que para que haya conocimiento tiene que haber un método racional que nos conduzca al conocimiento. Y finalmente este concepto de alguna manera nos da un salto del dogma a buscar algo más verdadero. Entonces, finalmente esto es importante porque todos nosotros, independientemente del dogma en que nos establezcamos, filosófico, político o científico, todos deseamos encontrar la verdad. Pero la verdad no se encuentra en el mundo humano, en el mundo terrenal. La verdad es algo trascendente, es una conexión con un ser superior que de alguna manera, pues no es hombre ni es mujer, sino que es una energía. Y bueno, es curioso, pero de verdad que en todas las religiones institucionalizadas hay creencias que no se cuestionan. Y es muy curioso, de verdad, cómo somos los seres humanos. Nos hacemos pelotas, nos hacemos bolas, nos enredamos en las creencias, en los dogmas. Y por los dogmas incluso a veces se hacen guerras, y por el dogma, por la creencia, por esa adhesión que se tiene al Dios dinero, se generan pestes, se generan enfermedades. Desde un dogma donde se adora al Dios dinero, desde el dogma de la adoración al Dios dinero, se generan guerras, que son los grandes negocios de las fábricas armamentistas. Entonces, realmente, cuando uno va entendiendo estos conceptos de dogma, de episteme, de espiritualidad, se nos va clarificando entonces que de alguna manera tenemos que trascender varios aspectos en la vida cotidiana, de verdad. Y cuando empiezas a visualizar, a encontrar esa verdad trascendente que te conecta con otra conciencia que va más allá de la humana, con una conciencia divina, cuando vas encontrando tu identidad verdadera que es una identidad espiritual, una identidad trascendente, pues de alguna manera eso implica autoconocimiento, de alguna manera eso implica autoobservación, de alguna manera eso implica recibir los dones que están esperando por ti. Los dones son los regalos, son la gracia que de alguna manera nuestro Padre, Madre, Vida, Conciencia y Energía te tiene allí esperando. Cada uno de nosotros tiene de alguna manera un recorrido en esta vida terrenal, en esta vida humana. Cada uno de nosotros está experimentando con su vida, con su existencia. Está buscando la verdad por diferentes caminos. Unos se enredan
se enredan en la enfermedad, se enredan en la división, creyendo que están apartados de la mano de Dios. Unos se enredan en la lucha por el dinero, por el poder. Y bueno, finalmente a cada uno de nosotros de manera personal nos toca desenredar esa madeja. Y eso es lo que hace hermosa la existencia humana, que es un reto cotidiano de todos los días, que es un reto que incluso cuando tú te vas transformando y cambiando, tu propia familia te desconoce y tu propia familia te dice que tú no eres el mismo. Y tú dices, pues realmente no soy el mismo. Y dentro de un rato cambiaré y me transformaré, porque estoy en una fase de transformación, de sanación, de curación. Y entonces vas adquiriendo de alguna manera la fe, la fortaleza para enfrentarte a todas las situaciones nuevas que se te están presentando precisamente porque tú vas cambiando, vas transformando, vas dejando los dogmas, las creencias limitantes, las vas dejando atrás, pero te vas fortaleciendo y vas encontrando que los dones que Dios te prometió, que nuestro Padre, Madre Vida nos promete, están ahí presentes y que de alguna manera, cuando te haces digno de ellos, esos dones se van haciendo realidad dentro de ti y fuera de ti. Y finalmente, cuando uno empieza a transformarse, a cambiar y a dejar los dogmas, las creencias y las religiones institucionalizadas, pues de alguna manera vas a ser señalado, de alguna manera te van a excluir de algunos grupos, porque no piensas igual que ellos, porque eres capaz de alguna manera de cuestionar, de reflexionar de manera diferente, de ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, esto es realmente una aventura hermosa. De verdad, cuando recuerdo ese pensamiento que se me viene a la mente, que la vida es la broma que Dios nos hizo y de nosotros depende encontrar el chiste, pues digo, la vida es divertida. La vida es divertida y cada quien lleva un camino, un recorrido y cada quien está experimentando y cada quien es libre de experimentar la existencia como mejor le parezca. Hay quienes se dedican a la delincuencia, hay quienes se dedican al narcotráfico, hay quienes se dedican a ser sicarios, a matar y de alguna manera es la experiencia que han elegido y que en algún momento todas las situaciones que están generando se le van a revertir, de verdad, porque lo que hoy estamos sembrando, lo cosecharemos. Es una ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos se nos revierte, todo lo que decimos se nos revierte. Entonces, la vida es justa, la vida es bella, pero entonces tenemos que entender que si nos volvemos dogmáticos, si asumimos creencias que realmente nos desconectan con la verdad, nos desconectan con un encuentro con un ser superior, pues realmente nosotros mismos estamos eligiendo aislarnos, nosotros mismos estamos eligiendo apartarnos del camino de la sabiduría, del camino del conocimiento. De verdad, la gente cree lo que ve, cree que lo que ve es verdad. La gente cree lo que oye, cree que lo que oye es verdad porque lo dijo el Papa, porque lo dijo alguna autoridad religiosa o política. Y realmente, pues, creer, creer sin fundamento, creer sin entender y sin comprender, creer,
sin entender, sin comprender, es de alguna manera, pues, esclavizarnos a las creencias de otros. Por eso la vida se vuelve interesante, porque este es un recorrido personal, muy personal. Cada uno de nosotros anda buscando la verdad, consciente o inconscientemente. Y en esa búsqueda, en esta vida terrenal, nos enredamos con los placeres pasajeros. Nos enredamos con el Dios dinero. Nos enredamos con las mentiras. Nos enredamos con los engaños. Nos enredamos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que no cuestionamos, nos enredamos. Y entonces, de alguna manera, pues cuando hay ese enredo de la mente, de la mente egoica, con todo lo que se le presenta en el mundo terrenal, entonces la gente empieza también un proceso de sufrimiento, un proceso de dolor, un proceso de enfermedad, un proceso que de alguna manera él o ella lo eligió, nadie más, nadie más. Por eso tenemos el libre albedrío. Entonces, de alguna manera, reflexionar sobre el dogma, sobre las creencias, sobre la autoridad, sobre el engaño, sobre la mentira, es fundamental para ir abriendo nuestra mente, de verdad, y cuestionar nuestras propias creencias y buscar la verdad verdadera, la verdad trascendente, la que nos libera, la que nos hace de alguna manera seres espirituales y darnos cuenta que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No somos humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana que tenemos que trascender. De alguna manera, esta dimensión humana es como una escuela, donde algunos tratan de copian, algunos tratan de imitan, copian, algunos tratan de aprenden, trascienden. Los que copian y imitan, pues no pasan, no aprueban, no entienden, no comprenden. Los que tratan de aprender y también tratan de enseñar, empiezan a trascender y a encontrar la verdad trascendente, la verdad que está presente, siempre presente. Y a mí la verdad verdadera me habla de abundancia, me habla de una vida eterna, me habla de dones y me habla que de alguna manera cada ser humano tiene la posibilidad de encontrar esa verdad trascendente, de encontrar esa conexión con el poder divino. Entonces, esto me hace más tolerante, esto me hace entender mejor lo que está pasando en el mundo, esto me hace entender, comprender y aceptar. Esto me hace de alguna manera conectarme con el amor divino. Cuando le preguntaron a Cristo cuál es el primer precepto que tenemos que guardar, Cristo contestó, ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y todo tu ser. Y dijo, de este primer principio se deriva el segundo. Así como amas a tu Dios, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo, ama a la humanidad, ama la vida. Y digo, bendito Dios, bendito Cristo, que nos ha legado su sabiduría y conocimiento, su conocimiento, sabiduría y amor. Y entonces digo, la vida, la vida es bella, la vida es simple. A toda pregunta, la respuesta es el amor. Entonces digo, bendita época que estoy viviendo de cambios, de transformaciones.
En mi país, más de 100 años gobernando hombres, hombres. Y en el 2024 inició una nueva era para nuestro país, donde la mujer, una mujer que es hermosa, que es bella, que es inteligente, que es mesurada, gobierna nuestro país. Y eso es hermoso entender y comprender que la mujer como el hombre finalmente se complementan. Y finalmente cada país vive su propio desarrollo y evolución, de verdad. Entonces, digo, estamos en una época de evolución a nivel mundial y a nivel de cada país súper interesante. Hoy nos conectamos en tiempo real. Nos conectamos estando a distancias que no imaginamos. Las frecuencias de la radio, de la televisión, de los artefactos tecnológicos nos conectan. Estamos viviendo una época súper interesante de cambios y transformaciones que cada día son más veloces, de verdad. Entonces necesitamos entender y comprender los tiempos que estamos viviendo y aprovechar estos tiempos de cambios, de transformaciones y dejar a un lado las creencias dogmáticas y dejar a un lado los fanatismos y entrenar a nuestra mente, abrir nuestra mente para entender y comprender todo lo que está pasando. Entrenar a nuestra mente para guardar silencio. Entrenar a la mente para no esclavizarse con dogmas, con creencias que no tienen fundamento ni no tienen argumento. Si un jerarca católico de otra religión me escuchara, me diría, ese hombre es peligroso porque atenta contra nuestra autoridad y me etiquetarían y tal vez me perseguirían y tal vez me desaparecerían. Si hablo del dogma farmacéutico de la alopatía, del enfoque alopático, que ese enfoque, más que sanar enferma, más que dar vida, da muerte, si yo me pongo a difundir, a cuestionar este enfoque, pues seguramente me desaparecen, porque hay una lucha por el poder, hay una lucha por el dinero, y es un tiempo de definiciones, de verdad. Yo en este sentido me estoy definiendo, yo en este sentido me estoy ubicando, en este sentido sé cuál es mi papel que estoy jugando. En este sentido, cada día el papel que estoy jugando en estos grupos, pues cada día de alguna manera siento que mi papel es más claro, está lleno de fe, lleno de fuerza, lleno de fortaleza, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, porque de alguna manera estoy cumpliendo un propósito, un plan. Pero lo más importante es que ese propósito, ese plan, se está haciendo consciente en mí. Y de alguna manera sé que vienen tiempos, pues maravillosos, tal vez complicados, porque incluso en mi misma familia me cuestionan. En mi misma familia a veces me rechazan, a veces me aceptan, pero eso es parte de verdad del cambio. Jesús el Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque atentaba en contra de los que en ese tiempo tenían el poder, el Imperio Romano, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo fue crucificado, fue torturado porque atentó en contra de la autoridad, en contra del dominio.
en contra de la esclavitud, porque Cristo trajo la verdad al mundo y por eso fue crucificado, de verdad. Entonces, es momento de definiciones, es momento de entender, de comprender los tiempos que estamos viviendo, es el momento de ejercer con sabiduría nuestro poder para decidir por qué camino queremos transitar hoy. ¿Por el camino del miedo? ¿Por el camino del dogma? ¿Por el camino de las creencias sin fundamento? ¿O por el camino del amor? ¿O por el camino de la abundancia? ¿O por el camino que de alguna manera te conecta con un ser superior? Entonces es tiempo de definiciones. Y cada quien va a elegir, y cada quien está eligiendo por qué camino va a transitar hoy. ¿Por el camino del miedo? ¿Por el camino de sus ideas sin fundamento del ayer? ¿Por el miedo al mañana? ¿Por el miedo a la muerte? ¿O realmente caminar por el camino del amor? Por el camino del amor. A todas las preguntas que tenemos, la respuesta es el amor. Hoy más que nunca necesitamos entender, comprender y practicar el amor. Practicar la sabiduría. Practicar la paz. Hoy más que nunca, de verdad. Lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Israel, en Palestina, pues debe movernos, pero movernos desde nuestras raíces y optar por la paz y optar por el amor y no por la guerra y no por el sufrimiento y no por la muerte. Entonces, yo agradezco realmente a los que me escuchan. Agradezco a los que entienden, a los que comprenden. Agradezco a los que me rechazan. Agradezco a los que me aceptan. Y bueno, con esto termino. Gracias. Si tienen preguntas o algún comentario, aquí estamos. Repaso práctico de los ejercicios de la semana. Hagamos nuestro repaso con la idea del lunes pasado. La lección número 167 del lunes pasado. Esta lección dice, solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios. Solo hay una vida, y la vida es eterna. Y la vida es abundancia, y la vida es amor, y la vida es disfrute de verdad. La vida es felicidad, abundancia infinita y felicidad ilimitada para todos los hijos e hijas, criaturas y creaciones de Dios. Solo hay una vida, y es la vida eterna, y es la que vivo hoy, de verdad. Y la vida es un eterno presente, porque el ayer ya se fue. El ayer solamente es un recuerdo. Y agradezco al ayer lo bueno que me dejó hoy. El mañana es una expectativa de la mente. El mañana no existe ni nunca llegará. El ayer ya se fue. Lo único real, lo único verdadero es este aquí y este ahora, este presente. Y en este presente solo hay una vida. Y es la vida que comparto con Dios. Y Dios, mi Padre, Madre, vida, conciencia y energía, todos los días me ama. Todos los días me da vida. Todos los días me da energía. El sol con su luz, con su energía le da vida a este planeta. El agua es vida, es energía, es amor.
El aliento de vida, el aire, el oxígeno, es vida, es energía, es amor. Los frutos de la tierra que me alimentan, que me nutren, son energía, son vida y son amor, de verdad. Y es la vida que me da vida, la vida que me da energía, la vida que me da amor. Sonríele a la vida y la vida te sonreirá. Frúncele el cejo a la vida y la vida te fruncirá el cejo. De verdad que la vida es bella, la vida es hermosa. Y más cuando nos conectamos con esa energía divina, con la energía del amor. Si la fe mueve montañas, el amor mueve universos. Bendito es nuestro Padre, Madre, Vida, que hoy nos da la oportunidad de estar aquí, de conectarnos, de reflexionar, de desprendernos del ayer, del mañana, para vivir una vida en este hermoso presente, de verdad. Es hermosa esta lección. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Esta es la lección del lunes pasado. La 168 dice, ¿cómo dice la 168, por favor? La lección siguiente, 168, dice, tu gracia me es dada, la reclamo ahora, tu gracia. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. El regalo de la vida eterna. El regalo de los dones de Dios son míos, porque Dios los prometió. Prometió vida eterna, y es la que tengo hoy, y es la que disfruto hoy. Prometió que sus dones, de alguna manera, serían su legado para sus hijos e hijas, criaturas y creaciones. Su legado, su poder. Dios es paz, quietud, calma, paciencia. Y ese es su legado que reclamo ahora. Dios es placer, alegría, felicidad y dicha. Y ese es su legado. Y esa es su gracia que reclamo ahora. Dios es poder creador, creador de unión, de equilibrio, de armonía. Creador de mundos infinitos, eternos y perfectos. Y ese es el poder que reclamo ahora. Dios es amor, que es la fuerza más poderosa, que todo lo acepta, que todo lo perdona, que todo lo libera y que todo lo sana. Ese es su legado. Esa es la fuente inagotable de la que yo fui, parte y sigo siendo parte del amor de Dios. Esa es su gracia, ese es su legado y lo reclamo ahora. Dios, mi Padre, Madre, me legó su palabra sagrada, santa, sabia, que sana y que salva. Y es la palabra que hoy se transmite a través de mí. Yo soy su canal. Y la palabra de Dios se transmite a través de mí, que soy su canal. Y esa es la palabra que todo lo sana, que todo lo acepta, que todo lo perdona, que todo lo libera. Y es la palabra amor. Esa palabra es amor. Dios es sabiduría y es conciencia. Y esa es su gracia. Y ese es su regalo para sus hijos e hijas. Y hoy reclamo su gracia, sus dones, su legado. Y todos y todas están en ese derecho. Es el derecho divino que todos debemos reclamar, que todos debemos abrir nuestra mente, corazón, nuestro espíritu y todo nuestro ser para recibir. Ahí están esperando los regalos, los dones,
la gracia de Dios. Y solamente tú decides recibirlos o rechazarlos. Si los rechazas, es tu libre albedrío. Si los aceptas, es tu libre albedrío. Pero la gracia de Dios me es dada. Yo la reclamo, yo la recibo, yo la comparto ahora. Esta es la lección del martes, la lección 168. Vamos con la lección 169. ¿Qué dice? ¿Qué dice la lección 169? Por favor, dice, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. De verdad, la vida eterna, es el regalo más grande que he recibido de mi Padre, Madre, Vida, Conciencia y Energía. Y la libertad que disfruto hoy, para estar donde quiero estar, para ir donde debo ir, para seguir a mi Dios donde Él va, es lo más hermoso de este día. Por la gracia vivo, por la gracia agradezco, por la gracia bendigo, por la gracia comparto, por la gracia disfruto este día. Y por la gracia soy liberado. La libertad es el don más hermoso que tenemos los seres humanos, de poder elegir por dónde queremos ir hoy, por el camino del amor o por el camino del miedo, por el camino de la verdad o por el camino del dogma. De verdad, por la gracia vivo, por la gracia agradezco, por la gracia bendigo, por la gracia comparto y por la gracia disfruto este momento, aquí y ahora, de verdad. Y por la gracia soy libre, liberado. Y hoy decido tomar el camino del amor, el camino del dar, el camino de la abundancia, el camino de la plenitud, el camino de la paz. Santa decisión que tú puedes tomar hoy. ¿Por qué camino quieres continuar? ¿Por el del miedo que has tomado? ¿Por el sentirte débil, enfermo? ¿Ese es el camino que quieres seguir? ¿El mismo de ayer? ¿O por el camino de la gracia? ¿Por el camino de la vida? ¿Por el camino de la libertad? Tú decides. Eso es lo más interesante. La decisión es tuya, de nadie más. Y esta es la lección 169. Y la 170. La 170. Por favor, dice, en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Es hermosa esta lección, de verdad. No hay crueldad, ni en mis palabras, ni en mis actos, ni en mis decisiones. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios solamente hay lo bueno, lo bello, lo justo, de verdad. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Y es importante entender que todo lo que estamos viviendo, todos estamos viviendo diferentes situaciones y condiciones de la vida terrenal. Algunos tal vez estamos enfermos, algunos tal vez estamos ansiosos, algunos tal vez estamos angustiados, algunos preocupados y algunos otros ocupados, de verdad. Pero hay que entender y comprender que todo es una bendición. La enfermedad es una bendición porque me enseña el valor de la salud. La pobreza es una bendición porque me está enseñando el valor de la riqueza y prosperidad, de verdad. Entonces todo es una bendición y todo hay que agradecer y bendecir. Porque todo está ahí para tu enseñanza, para tu aprendizaje, para tu desarrollo, de verdad.
En Dios no hay crueldad. Dios no manda enfermedades. Dios no manda fenómenos naturales que causan desastres. En Dios no hay crueldad, de verdad. Muchas de las situaciones que vivimos, de guerras, de pestes, de enfermedades, de hambres, son fabricadas e inventadas por las mentes de mentes. Pero en Dios no hay crueldad, no hay condenación, no hay pecado, no hay castigo. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Entonces hay que entender y comprender que en la medida que nos vamos identificando con nuestra verdadera identidad, vamos encontrando de alguna manera el camino del amor, el camino de la abundancia, el camino de la alegría, de la felicidad, de la dicha. Cuando de alguna manera nos vamos distanciando del sufrimiento, del dolor, de la crueldad, de la muerte. Y tú decides por dónde quieres caminar hoy. Por el camino del sufrimiento, de la crueldad. ¿Quieres seguir dañando a tus seres queridos, a tu prójimo, engañándolos, matándolos, robándoles? Pues este es tu camino. ¿O quieres seguir el camino del amor, del perdón, de la aceptación, de la alegría, de la abundancia, de la felicidad, de la dicha, de la vida eterna? Es tu decisión. Bendita es la libertad. Bendito es la sabiduría. Si elige la sabiduría, entonces la diosa de la abundancia te va a perseguir, dice. Qué hermosa es la sabiduría. La sabiduría me libera de la esclavitud de los dogmas, de la esclavitud de las creencias sin fundamentos. Bendita sabiduría de Cristo. Cristo, el maestro de la sabiduría y el amor, está conmigo. Si en Dios no hay crueldad, en mí tampoco la hay. De verdad. Esta es la lección 170. Vamos con la 171. Lección 171. Aquí iniciamos en la 171 el quinto repaso de las lecciones que hemos visto, de las lecciones anteriores. La lección 171 hay un pensamiento central que dirige este repaso, que dice: Dios es solo amor y por ende es lo que yo soy. Yo soy amor. Dios es amor. Yo hago la voluntad de Dios y Dios hace mi voluntad, porque su voluntad y la mía son una sola. Y su voluntad es que haya amor y que el amor nos libere del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de verdad. Y así en cada respiración, en cada latido del corazón, en cada paso que doy, el amor de Dios se hace presente en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu y en mi alma. Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Y el amor deseamos. Si la fe mueve montañas, el amor mueve universos. De verdad, bendito es el amor de Dios por nosotros. Y bendito es el amor de nosotros por Dios. Cuando se le preguntó a Cristo cuál es el primer precepto que tenemos que guardar, Cristo dijo: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todo tu ser. Y de este primer principio se deriva el segundo. Así como amas a tu Dios, ama a tu prójimo, ámate a ti mismo y ama a tu prójimo. Y las lecciones del repaso, del quinto repaso, es la lección que ya vimos anteriormente, la 151, que dice: todas las cosas son ecos de la voz que me habla por Dios. De verdad, Dios nos habla todos los días. Dios nos habla cuando nace el sol, cuando nace un nuevo día, que es una nueva oportunidad para ser mejor.
Dios me habla en el aire que respiro. Dios me habla cuando veo los árboles llenos de frutos, llenos de hojas verdes de la esperanza. Dios me habla en la sonrisa de un niño, en el abrazo de alguien a quien amo. Dios me habla en una sonrisa. Dios me habla en una palabra que me fortalece, que me da fe. Todas las cosas son ecos de la voz que me habla por Dios. Dios me habla a través de las flores. Dios me habla a través de las abejas que se organizan, que producen miel. La miel que es una de las sustancias materiales que más antioxidantes tienen. Se dice que se han encontrado tarros de miel, jarras de miel en el antiguo Egipto con una antigüedad de 3000 años. Y esa miel cristalizada, mediante baño María, se han vuelto a volver comestible y que 3000 años esa miel estuvo allí viva. ¿De qué me habla la miel? Me habla de vida, me habla de trascendencia, me habla de unos pequeños animalitos llamados abejas que organizadamente construyen sus panales, que van y liban y absorben la miel de las flores, que regresan, alimentan a su reina y que de alguna manera elaboran su miel. Todas las cosas son ecos de la voz que me habla por Dios. Han estado en la playa, ver un amanecer, ver el sol rojizo en el horizonte cuando va saliendo en la mañana, o en un atardecer en la playa, ver el sol rojizo ocultándose en el horizonte, escuchar los murmullos de las olas en la noche, ver el cielo estrellado allí cerca de la playa. Todos son ecos de la voz que me habla por Dios. De verdad, necesitamos conectarnos con la naturaleza, con la vida y disfrutar el paraíso aquí en la tierra. No esperes encontrar el paraíso en otra dimensión, en otro lugar, en otro momento. El paraíso está aquí. Aprende a disfrutar cada momento. Aprende a disfrutar el agua que te tomas, tus alimentos. Aprende a disfrutar a tus seres queridos. Abrázalos, ámalos. Aprende a escucharlos, a entenderlos, a comprenderlos. Aprende a apoyarlos. Todas las cosas son ecos de la voz que me habla por Dios. Esta es la lección 151. Y la 152 dice, tengo el poder de decidir. Hoy elijo con sabiduría el camino del amor. Hoy elijo con sabiduría el camino de la dicha. Hoy elijo con sabiduría el camino de dar. Doy todo lo que tengo que dar. Una palabra, un mensaje, un apoyo, una moneda, un abrigo, un alimento. Hoy doy lo que tengo que dar. Tengo el poder de decidir y hoy quiero dar. Dar. Y benditos sean aquellos quienes quieran dar. Y benditos son aquellos que aprenden a dar y a recibir, porque tengo el poder de decidir. Y hoy doy lo mejor de mí, de verdad. Y cuando doy con amor, eso se multiplica. Cuando recibo y agradezco lo recibido, eso se multiplica. Tengo el poder de decidir. Tengo el poder para crear abundancia. Abundancia en salud, abundancia en amor,
abundancia en alegría, en felicidad, en paz. Tengo el poder de decidir y hoy decido con sabiduría el camino del amor, de verdad. Ejerce entonces hoy, solamente por hoy, tu poder de decisión y elige con sabiduría el camino del amor. Tengo el poder de decidir. Esta es la lección 171 del quinto repaso. Y la lección 172 dice, Dios es el amor y por ende es lo que yo soy. Este es el pensamiento central del quinto repaso. Y lo complementamos con esta frase. En cada paso que doy, en cada respiración, en cada latido del corazón, el amor de Dios se hace presente en mí, en todo momento y en todo lugar. Y las lecciones de esta lección 172 que vamos a repasar dice, en mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. Soy indefenso. No tengo por qué defenderme de nada. No me defiendo de nada porque soy inocente, porque no me culpo, porque no me condeno, porque ya me perdoné por mis errores. Entonces permanezco indefenso. No ataco, no ataco. Y allí radica mi seguridad, en mi indefensión. No necesito defensas, porque de alguna manera el escudo protector, el manto protector de Dios está sobre mí. De verdad, no necesito defenderme, no necesito atacar. Y todo mal, toda maledicencia se deshace, se disuelve. Todo aquello que atente contra mí. Porque Dios, de alguna manera, es mi seguridad. Y en la indefensión me protege. En la inocencia y en la indefensión radica mi seguridad. Y de verdad, porque al alma, al espíritu liberado, el fuego no la quema, el agua no la moja, el viento no la seca. De verdad, entonces disfrutas todo. Y el mayor logro es disfrutar tu muerte en vida. De verdad. El mayor miedo de los seres humanos es perder la vida. Es el temor a la muerte. Y de verdad que la muerte es algo que se puede vivir y disfrutar también. Entonces nos estamos preparando. No atacamos. Y ningún ataque nos hace daño. Ningún ataque vulnera de alguna manera nuestra invulnerabilidad. En mi indefensión, en mi inocencia, radica mi seguridad. En el perdón que me di por los errores cometidos, por los esquemas mentales falsos, por los esquemas mentales dogmáticos, por las creencias sin fundamento que acepté en algún momento. Ya los perdoné, ya limpié mi mente. Por las heridas emocionales que me perdoné, ya limpié mi corazón. Entonces, nada puede hacerme daño, porque soy inocente. Y en mi inocencia y en mi indefensión radica mi seguridad. Bendita seguridad, bendita calma, bendita paz, que es mía, que es de Dios. Y todo lo que es de Dios es mío. Y todo lo que es mío es de Dios. La lección de repaso 154 dice, me encuentro entre los ministros de Dios. De verdad que esto es hermoso. Decir, yo soy un fiel servidor, soy un canal,
por donde se deja escuchar la palabra de Dios. Y me voy volviendo poco a poco en un ministro de Dios, como lo fueron en la antigüedad los profetas, como lo fueron en la antigüedad los apóstoles. De verdad que es hermoso ir entendiendo y comprendiendo las aventuras, las narraciones de los profetas, de los apóstoles, que de alguna manera fueron ministros de la palabra de Dios, que de alguna manera algunos fueron perseguidos, torturados y asesinados por ser ministros de la palabra de Dios. Entonces, todo es bueno, todo es bello, todo es justo, todo está como debe de estar. Los tiempos de Dios son perfectos y todos podemos ser ministros de Dios, ministras y ministros de la palabra santa, sagrada, sabia, que sana y que salva. Apropiate de esta palabra que también es tuya y vuélvete un ministro de Dios y sé un creador como lo es Dios. Crea paz donde hay guerra, crea abundancia donde hay pobreza, crea amor donde hay miedo, de verdad. Crea salud donde hay enfermedad. Vuélvete un ministro de Dios. Comparte los dones de Dios que Dios comparte contigo. Y de verdad, siente que vas alcanzando la verdad que libera, la verdad que de alguna manera te hace ser un hijo digno de Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad, de verdad. Todos somos una unidad. Algunos se sienten separados de la unidad por decisión propia, pero la unidad está siempre presente, está esperando. Y desde hoy puedes ponerte como meta ser un ministro de la palabra de Dios, entender y comprender la palabra de Dios, compartir y disfrutar la palabra de Dios. Hoy me encuentro entre los ministros de Dios. Y bendito es mi Padre, Madre Vida, que de alguna manera me abre las puertas del cielo en vida. Bendito es mi Padre, Madre Vida, que de alguna manera me hace vivir el paraíso aquí en la tierra. El paraíso. Vivo en el paraíso, de verdad. Y algunos dirán, ese cuate está bien loco. Y es una locura hermosa la que estoy viviendo. No es una locura desquiciante, es una locura divina, de verdad. Vivir el paraíso, el cielo, aquí en la tierra, de verdad. El paraíso está aquí, el paraíso está ahora. La tierra prometida está aquí, la tierra prometida es ahora. No esperes, no esperes a que el cura, a que el obispo, a que el papa te salve y te enseñe cuál es el camino al paraíso. Esto es un encuentro personal que tú haces, que tú decides hacerlo, de verdad. Entonces me encuentro entre los ministros de Dios. Yo soy su canal. Mi voz es la voz de Él. Mi palabra es su palabra. Y de verdad que la voluntad de Dios es la mía y la mía es la de Él. Por eso hoy me encuentro entre los ministros de Dios. Y gracias por esta bendita lección 172, este quinto repaso. Creo que terminamos con la 172 o 173. Ya no recuerdo si hay una más.
la de hoy. O aquí terminamos. Y aquí terminamos con la 173, que es la lección de hoy. Y decimos la frase, el pensamiento que acompaña el quinto repaso. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy, lo que yo soy, lo que soy yo. Yo soy amor. Quiero ser amor. Amor infinito, amor eterno, amor perfecto. Amor que todo lo acepta, que todo lo perdona, que todo lo libera y que todo lo sana. Yo soy amor, de verdad. Y en cada paso que doy, en cada respiración, en cada latido del corazón, el amor se hace presente en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser. Y las ideas de este día dice 155, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Esto es fundamental. Tener como guía a Dios, al Padre, Madre, Vida, conciencia y energía. Tener como guía a Cristo, Jesús, el Maestro de la sabiduría y el amor. Me hago a un lado y dejo que ellos me señalen el camino. El camino que hoy debo transitar con amor. El camino que hoy debo de transitar con verdad. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. De verdad. No te opongas, no te resistas. No quieras hacer tu propia voluntad. Y si así lo decides, hazlo. ¿Quieres hacer tu voluntad? Hazla. ¿Quieres dominar? ¿Quieres controlar? ¿Quieres engañar? ¿Quieres mentir? Hazlo. Es tu decisión. Pero yo me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino de la verdad, el camino de la paz, de la dicha, de la sabiduría, del amor, del poder creador. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Y hoy camino con Dios en perfecta santidad. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Hijo. Y santo, santo es el Espíritu. El Espíritu. Camino con Dios en perfecta santidad. Porque ya me perdoné. Ya me liberé de lo que consideré resentimientos y remordimientos. El perdón se ejerció en mí, por mí, para mí. Dios, nuestro Padre, Madre, Vida, no tiene nada que perdonarnos, porque ni nos juzga, ni nos condena, ni nos culpa. Pero nosotros los seres humanos, tenemos el atributo de ejercer el perdón para limpiar nuestras mentes culposas, nuestras mentes pecadoras, nuestras mentes que se sienten condenadas al sufrimiento, al dolor y a la muerte. Con el perdón me libero, con el perdón me limpio, limpio mi mente y limpio mi corazón. Y así camino con Dios en perfecta santidad. Santo, santo es el Padre, santo, santo es la Madre, y santo es el Hijo y el Espíritu. Bendita santidad con la que camino hoy. Y hoy camino con Dios en perfecta santidad. Bendito es mi Padre, Madre, Vida, conciencia y energía. Bendito es mi Dios, mi Jesús, mi Cristo, porque con ellos camino en perfecta santidad, de verdad. Y hoy es un día bendito. El más bendito de todos los días es este, porque el ayer ya se fue, solamente es un recuerdo. Y el mañana nunca llegará. Lo único real y verdadero es este aquí, es este ahora. Y hoy tú decides si caminas con Dios en perfecta santidad o caminas por el camino que has venido recorriendo. Ese camino que está atado al pasado, ese camino que está atado a los dogmas, a las creencias sin fundamento, ese camino de mentira y de engaño, ese camino de enfermedad,
de angustia, de ansiedad, tú decides. Caminar hoy con Dios en perfecta santidad o caminar por donde venías caminando o cambiar el rumbo. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por entender, comentar y de alguna manera transformarse. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, maestro Nolasco, por tanto conocimiento y sabiduría que nos transmite todas estas semanas, todos los domingos. Recuerden, estamos reuniéndonos en esta sala a las 8 horas Colombia, 7 horas México. Los esperamos. Eh, las invitaciones se las estoy compartiendo un día antes, siempre, ¿sí? Bien, vamos a dejar este espacio para preguntas y comentarios si es que lo quieren hacer, tal vez quieran compartir alguna experiencia que tenga que ver con este tema, el tema de hoy, que es dogma y espiritualidad. ¿Cómo ustedes viven la espiritualidad? ¿Desde dónde lo viven? Si están en ese camino, si se han dado cuenta de muchas cosas que no tienen mucho sentido en el diario vivir, pues todos se los agradecemos. Recuerden que cuando comentamos y compartimos, podemos enriquecernos cada vez más. Y ese es el objetivo de estas sesiones dominicales, que ustedes puedan compartir sus experiencias para poder enriquecernos entre todos, ¿sí? Vamos a poner la galería para ver quiénes están hasta el final o quiénes se quedaron hasta el final, los valientes. Miriam, Gilda, bienvenida hermosa, Gilda. Dana, gracias por estar. Erico Carranza, bienvenido también. Evolución del Ser y Griselda. Bien. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Tienen algún comentario, alguna experiencia para compartir con nosotros? Bendiciones infinitas para todos. Gracias, dice Dana en Anaís. Igualmente, mi hermosa, gracias por estar. Bien, yo agradecida infinitamente con Maestro Nolasco por haber aceptado compartir todos sus conocimientos, su sabiduría en relación a este maravilloso curso de milagros todos los domingos con nosotros. Y pues no puedo estar más agradecida con él por todo el apoyo también que me ha brindado desde que lo conozco hasta ahora. Y pues estamos caminando mano a mano porque él me descubrió por uno de los audios del Ser Uno que compartí. Pues ustedes saben que estas lecturas del Ser Uno las vengo leyendo hace mucho tiempo. Y pues él escuchó uno de mis audios y dice que dijo, ella es. Y me contactó, bueno, yo lo contacté a él y fue un intercambio maravilloso de conocimientos y todo esto que hemos venido haciendo hasta ahora. Y aquí estamos, ¿sí? Con ustedes reunidos. Tal vez va a haber días en los cuales ustedes van a ingresar a las sesiones, otros no, pero siempre el conocimiento está ahí, siempre en nuestro diario vivir, ¿verdad? Bien, gracias maestro Nolasco por tanto y gracias a todos por estar el día de hoy. Griselda dice la espiritualidad es amor y Dios es amor, entonces el eterno retorno con el Padre, Madre, Vida. Claro que sí. Hermoso. Bien, entonces vamos a ya cerrar la sesión, debido a que no hay preguntas, no hay comentarios, no tienen tal vez alguna experiencia por ahí que recuerden cómo salieron de ese dogma en el que estaban, porque todos hemos pasado por ahí, todos, ¿sí? Yo personalmente, una experiencia, pues mis padres son católicos, pero no por convicción, ¿sí? Entonces a mí no me obligaron, no me exigieron ir a la iglesia, meterme al dogma en sí, ¿sí? Entonces de alguna manera yo crecí libre para creer lo que yo quiera o escuchar o sentir lo que yo sienta y pues no me contaminaron tanto en ese aspecto. Pero algunos yo sé que sí, han tenido que ir obligados a la iglesia, han tenido que hacer sus confesiones y cosas como esa, pero bueno, no es parte del proceso, ¿no? Tal vez sea personas como yo que no han sido tan obligados a hacer algo, que de repente se dieron cuenta y empezaron a descubrir cosas y ingresaron estos conocimientos mucho más fácil. Fue más sencillo porque no había tanta predisposición a seguir una regla o una norma, ¿no? Y pues yo sé que hay muchos de los que estamos en Anamaya tenemos esa característica, por eso resonamos.
Y bueno, nada, que yo quisiera preguntarle al maestro Nolasco cómo fue el darse cuenta, cómo se dio cuenta él que, no sé, tal vez de pequeño sí le obligaron a ir a la iglesia, no sé cómo fue su proceso maestro en ese aspecto, que nos puede compartir. Bueno, yo recuerdo desde niño, de alguna manera, nos trataban de educar religiosamente en la religión predominante, la religión católica. Y bueno, mi familia es por tradición católica. Yo de alguna manera desde niño observaba cómo los niños los llamaban con una campanita. Con esa campanita llamaban a los niños para instruirlos, para educarlos en la religión católica. Y a mí yo recuerdo que se me hacía extraño cómo los niños acudían. Y yo recuerdo que me quedaba como a la expectativa, de verdad, me quedaba como a la expectativa. Luego, cuando crecí como niño, pues mi madre me llevaba a la iglesia. Y cuando yo entraba a la iglesia, pues veía hacia el cielo de la iglesia y veía a los santos, los apóstoles, y el león, el águila, me recuerdo el toro, el águila, el león, el toro, que de alguna manera hacía referencia a algunos apóstoles, y todo eso me generaba preguntas. ¿Quiénes son? ¿Por qué hay un toro, un águila? ¿Por qué hay esos animales con esos señores? Me preguntaba. Y luego, pues en una parte de la liturgia donde las personas dicen por mi culpa, por mi propia culpa y no sé qué, y se culpan y se culpan y se culpan, pues de alguna manera, o sea, todo eso me generaba preguntas. Luego, cuando la gente pasaba frente a la iglesia y se hacían el símbolo de la cruz, también me generaba preguntas. Entonces, las preguntas de alguna manera me han generado búsquedas, búsquedas. Y esas preguntas y esas búsquedas, pues me han traído hasta aquí a cuestionar. ¿Cómo es posible que durante cientos de años, no miles, cientos de años, tal vez decenas de años, ha habido una dominación del hombre sobre la mujer desde el punto de vista religioso? Incluso se le culpa a la mujer de haber perdido el paraíso, ¿no? De haberle ofrecido la manzana a Adán, y Adán, pobrecito, cayó rendido ante el pecado, ¿no? La pecadora. No, es curioso, de verdad. Entonces digo, son narraciones, son dogmas que para mí no tienen ninguna validez, no tienen ninguna validez. Mas, sin embargo, esos dogmas que algunos predican y practican no me impiden entrar a una iglesia católica. Me gusta entrar a la iglesia católica. Me gusta entrar a la iglesia sabática. Me gusta entrar a la iglesia pentecostal. Porque en cada iglesia manejan una partecita de la verdad y manejan otra partecita del dogma. Entonces yo aprendo en todo lugar y en todo momento. Y eso me ha permitido sentirme libre y hacerme libre. Hoy estoy conociendo la Biblia desde otro enfoque. Estoy de alguna manera profundizando en ella. Antes yo la veía como un libro que había sido escrito en otro momento y en otro lugar, y en otras condiciones y en otro contexto. Pero no veía la verdad que también ahí está oculta de alguna manera. No está literalmente dicha la verdad. Está oculta en simbologías, está oculta en narraciones, pero ahí está. Y hay quienes toman a la Biblia literalmente. Si hablan de Satanás, imaginen a un ángel caído del cielo, con cuernos, con toda la maldad del mundo. Y eso es dogma. Eso no es entender y comprender la palabra de Dios.
Entonces, de alguna manera, digo, eso ha sido mi recorrido en términos generales. Me dediqué de alguna manera a la investigación, al estudio desde el enfoque científico. Eso me ha ayudado también a entender y comprender el camino que nos toca de alguna manera caminar a cada uno de nosotros. Y como los tiempos de Dios son perfectos, no hay prisa. No hay prisa, de verdad. Cada uno de nosotros lleva un ritmo. Cada uno de nosotros, pues, disfruta del mundo terrenal, disfruta de la carne, disfruta del dinero, disfruta del poder. Pues es su camino que ha tomado. Y se darán cuenta como Steve Jobs. Steve Jobs cuando estaba muriendo dijo, tengo todo el dinero del mundo, pero no puedo comprar la salud, pero no puedo comprar un cuerpo de médicos para que investiguen y me sanen. No, parte de mi vida la dediqué a crear o a fabricar inventos y gané mucho dinero, pero ¿de qué me sirve el dinero ahora? Y él murió de cáncer y no tuvo tiempo de redimirse, de restaurarse y vivió su vida. Pero al final de cuentas comprendió que tal vez su existencia no lo utilizó de otra manera mejor, igual que Marco Aurelio, el emperador, que conquistó territorios y que al final de su vida se dio cuenta que todas esas conquistas eran vanas. Y dijo, quiero que cuando me muera me exhiban con mis manos abiertas, que nada me llevo de todo lo que aquí conquisté. Entonces, la vida es una lección de todos los días y es hermoso entender y comprender el camino que hemos recorrido, el camino desde la niñez, por ejemplo, cuando me sentí abandonado, cuando me sentí solo, cuando me decía yo, ¿por qué estoy aquí? Si me siento tan solo en esta oscuridad y digo, bendito Dios, llegó un momento en que pensé en el suicidio por la soledad. Pero bendito Dios que no tomé la decisión de suicidarme y aquí estoy, agradecido y bendecido por la vida. Y ahora siento, pues que de alguna manera mis lágrimas que tratan de salir son lágrimas de agradecimiento, lágrimas de estar aquí, de tener a mis dos nietas que son hermosas, a mis hijos que me cuestionan, que me rechazan, que me aceptan, a mi esposa con la que ya tenemos más de 30 años, digo, bendito Dios, todo ha sido una bendición, todo, la soledad, la tristeza, la enfermedad, todo ha sido una bendición. Gracias a ello estoy aquí, de verdad. Hay que agradecer, hay que bendecir, hay que compartir y disfrutar este día. Gracias, gracias, Gloria. Gracias. Gracias, maestro Nolasco, por abrirnos su corazón. Y pues definitivamente todos los que estamos aquí lo conocemos y sabemos su trayectoria y agradecemos infinitamente todo lo que ha entregado y todo lo que ha compartido hasta ahora y seguirá compartiendo con todos nosotros. Gracias, gracias por estar. Bien, entonces nos despedimos hasta el próximo domingo como hoy, ¿sí? Con la siguiente sesión que también es una sorpresa para todos. Ya les estaremos compartiendo las invitaciones. Gracias por estar. Bendiciones. Hasta pronto. Cerramos ahí.